La dignidad es grandeza y excelencia. Es una cualidad o bondad superior por lo que algo o alguien goza de especial valor o estima. Los seres humanos estamos dotados de un alma espiritual e inmortal y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, por lo que poseemos entendimiento y voluntad. Dios se ha hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad ha tomado la naturaleza humana para salvarnos. Dios nos ama y su gracia nos otorga la dignidad especial de convertirnos en sus hijos si creemos y estamos dispuestos a hacer su voluntad. El pecado mortal de la desobediencia que tuvo origen en el Edén fue lo que más dañó al hombre y su dignidad, pues lo hizo perder la comunión divina y la gracia. No te pierdas Vidas Transformadas. Bienvenidos a su programa Vidas Transformadas. Yo soy Jenny Gómez. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Hoy está con nosotros Jorge Jiménez. Bienvenido, Jorge. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado y pues es un gusto. No, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. Platícanos, Jorge, ¿cómo fueron los inicios de tu vida? Pues a la edad de como de 6 años, yo me crecí con una viejita en la ciudad de Mérida, estuve viviendo ahí. A los 9, 10 años más o menos estuve viviendo en Mérida y ella pues me confesó que no era mi mamá. Y me platicó un poco. ¿A qué edad te confesó que no era tu mamá? Más o menos tenía como 6 años, o sea, estaba pequeño, pero ella me decía que no podía cargar con todo eso, porque la gente pues me decía cosas en la escuela y a veces yo decía, cuando entré en la primaria, cuando iba en el kinder, me acuerdo muy bien, ahora sí que muchos me dicen, ¿te acuerdas de eso? Sí me acuerdo muy bien, me acuerdo perfectamente. ¿Qué te decían? En que con la familia con la que yo vivía no era mi mamá, o sea, no era mi familia, que yo era un adoptado, pero no lo creía, decía, me están mintiendo. Y un día esa viejita decidió decirme, ¿sabes qué, Jorge? Tú no eres mi hijo, yo te adopté, tu madre era una persona que vino a vivir aquí, ella era de México, estaba muy joven, tuvo que venir se escapó con su novio, se vino para acá. Ella se embarazó, ella vendía su cuerpo, consumía drogas y te tuvo a ti. O sea, ella pensó en abortarte, pues vino y te trajo acá conmigo. Y yo me quedé sorprendido porque, y decía, entonces si todo ese tiempo me guardases esto, ¿por qué no me lo habías dicho? ¿Te molestaste? ¿Qué sucedió en ese momento que te confiesa, ahora sí que tú le dices abuelita, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Pues me sentí mal, el saber que no tenía un papá o una mamá, me sentía muy mal. De hecho, yo me sentía mal porque yo veía a esa viejita y era, como digo, no era muy viejita, tenía 85 años. Y yo veía a los niños que tenían papás jóvenes y yo decía, ¿por qué yo no tengo una mamá o un papá joven y por qué solo tengo una viejita? Entonces, sí surgieron muchas cosas en mí y sobre todo cuando ya muchos niños sabían todo eso y muchos de mis amigos se enteraron de todo eso y comenzaron a burlarme en la escuela. Comenzaron a decirme, ay, mira, ahí viene el huerfanito, ahí viene ese niño que no tiene familia, no tiene mamá, es un adoptado. Y todas esas cosas como que comenzaron a crear un rencor, un resentimiento hacia las personas. Y yo salía de la escuela, muchas veces no quería ir a la escuela por lo mismo, porque sabía que llegando aún los maestros me trataban de esa manera. Al yo no ser de sangre, ya todos ellos pues obvio lo sabían, pues yo no entendía por qué me golpeaban, por qué me insultaban, por qué me trataban mal. Veía que entre todos ellos se trataban bien y al único que trataban mal pues era a mí. Llegaban tomados, se juntaban para querer golpearme. Yo lo que hacía pues era salirme
era salirme de la casa. Escaparte, ¿no? Escaparme, quería estar fuera, quería estar lejos. ¿A qué edad sales de tu casa definitivamente? Definitivamente salgo de mi casa como a los 7 años y medio. Y Eres muy joven, Jorge. Eras un niño de 7 años, el dejar todo. ¿Por qué decidiste dejar todo? Más que nada por el maltrato y por el rechazo. Y por la misma gente, porque esa viejita trató de darme todo, pero la misma familia eran muy celosas por esa parte. Y llegaron voces y esas voces dentro de mí donde decían, ¿qué buscas acá? Mejor vete a la calle, estás con tus amigos te entienden, estás con ellos, ninguno te dice nada. Entonces fue cuando tomé una decisión de salirme. ¿A qué edad fallece tu abuelita? Mi abuelita fallece cuando yo tenía más o menos entre 9 años, 9 años y medio, más o menos como esa edad, no recuerdo muy bien, pero tenía más o menos esa edad cuando ella falleció. ¿Estuviste presente también? Cuando ella falleció no estuve presente, estaba con mis amigos, pero cuando yo me enteré regresé a verla. ¿Y qué sucedió en ese momento? En ese momento, cuando yo regresé a verla, sucedieron muchos problemas, porque comenzaron a culparme a mí de que yo era el culpable de que ella haya fallecido. De su muerte, ¿no? De su muerte. Comenzaron a maltratarme de una forma verbal. Y cuando esa viejita fallece, mi vida dio un giro, porque una de las cosas que como que me detenían a no tirarme a la perdición era ella. Era ella. ¿La querías? Sí, la llegué a querer mucho. Pero ya el día que ella pues decidió, o sea, no decidió, sino que tuvo que partir, me afectó y me sentí ¿De qué murió sola. ella? Ella murió de un derrame cerebral. Y decidí salirme, me fui con mis amigos, estuve viviendo con ellos en la calle. Nos reuníamos en donde nosotros le decíamos la estación del tren, porque pues, era la estación del tren. Sí. Y estaban las líneas del tren y nos acostumbramos a reunirnos todos ahí. Ahí nos reuníamos y la gente pues no pasaba por allá porque les asaltábamos. Eran peligrosos, ¿no? Claro, éramos peligrosos. Y al yo llegar a esa pandilla, uno de ellos, el jefe me dice, ¿sabes qué es? ¿Quieres entrar a la pandilla? ¿Quieres ser parte de nosotros? No te vamos a golpear. Pero lo que sí te pedimos es que nos traigas dinero, es que nos traigas droga. ¿Cómo le vas a hacer? No sé, pero tienes que traernos droga. Entonces lo que comencé a hacer es comenzar a robar. Yo dormía con mis amigos en un lote baldío. ¿Cuál era tu cama? ¿Dónde? Era el piso y un cartón. Ese era el lugar donde se aseaban, donde comían, tenían algo para comer. Pues no, en realidad no. Cuando comencé a ingerir drogas, el hambre no sientes el hambre. Lo único en lo que piensas es en la droga. Porque sentía que drogándome sentía una paz, me olvidaba de todos mis problemas. Solamente así, nosotros le decimos en la pandilla, podía volar. Alucinaba cosas y me sentía bien. Y cuando se me quitaba el efecto, regresaba a mi triste realidad. Solo, no teniendo a nadie, siendo muy fichado por la ley. Tuve muchos problemas con la ley, por robos, por otras cosas que hice. Entonces ya la gente ya estaba harta de mí. Consumíamos drogas, pero el hambre no era muy común entre nosotros, porque teníamos dinero, tenía 200, tenía 300 pesos, y decía, si me compro una comida, voy a desacompletar para mi droga. Claro. Entonces la comida no tenía parte, diríamos, entre nosotros. No era la importante, droga. ¿no? No era muy importante, no sentíamos hambre, no sentíamos sed, era de las drogas. ¿Dónde conseguían el alimento? ¿Qué hacían? Pues nosotros tratábamos nunca primero de quedarnos sin droga, robábamos, hacíamos otras cosas. Y cuando teníamos hambre, pues nos íbamos al mercado. Y en el mercado la gente nos regalaba comida. Nosotros llegábamos y les decíamos en nuestras condiciones, en cómo estábamos, o al menos yo, que era el que se encargaba de eso, en mi condición, siendo un niño sucio, llegaba y les pedía de comer y me daban comida.
O la otra forma que hacíamos era salir y le decíamos nosotros, aquí se le conoce como tamborear. Salíamos a tamborear, recogíamos lo que había. ¿Y qué es eso? Pues recoger los restos de comida que hay en la basura. En la basura. En la basura. ¿A qué edad, Jorge, empezaste a consumir drogas? Comencé a consumir drogas más o menos entre los 6 a 7 años. Comencé en la primaria. Cuando estaba en la primaria comencé con cigarros. Uno de mis amigos le robaba la cajetilla de cigarros a su papá. Comenzamos a fumar. Y la primera droga que consumí fue marihuana y cocaína. Tenía más o menos 6 años y medio. Y fue la primera droga que yo pude ingerir, la droga. A los 8 años comencé a ingerir alcohol. Entre 8 y 9 años comencé a tomar. Nosotros aquí le decimos a cachorro. Es un licor casi 100% alcohol puro. Le echábamos agua para rebajarlo y lo tomábamos así. Nos volvimos alcohólicos porque la droga ya era muy cara para nosotros. Estuve en Mérida más o menos a los 10, 11 años. Nos venimos para acá por unos problemas legales que tuvimos. En un pleito entre amigos, entre pandilleros, uno de mis amigos apuñaló a otro muchacho y le dio en la columna. Entonces ese muchacho quedó inválido, quedó muy mal y pues nos tuvimos que venir para acá. Ya no me metía una dosis, sino me metía muchas dosis de droga. Llegó una cantidad aquí de andar ya asaltando a la gente, ya sin ese miedo de hacerlo. Ya no había temor, ¿no? No, ya no había temor de hacerlo. Pero sobre todo, lo que siempre he dicho y siempre tengo en mi mente es que detrás de todo eso, siempre trataba de ocultarme. Realmente yo estaba rodeado de amigos y pienso que eso me hacía sentir bien. Y me hacía hacer lo que hacía por estar con mis amigos, para sentirme aceptado, para hacerme sentir el que yo era el muy malo, para sentir ese amor de ellos, porque nunca lo tuve, en realidad. No tuve el amor de papá, de mamá, y al ellos decirme, tú eres el más loco, tú eres el que fuma más, tú eres el que se droga más, tú eres la tal persona, entonces eso me hacía sentir bien, me hacía sentirme seguro. ¿Qué sentías cuando veías a una persona, algún estudiante, algún joven de tu edad, pues en la escuela, con sus padres? ¿Qué pensamiento venía a ti? Pues yo me sentía celoso y a la vez odiaba a esa persona. Lo odiaba porque lo odiaba verlo feliz, porque yo no era feliz realmente. Era una máscara lo que yo usaba. Odiaba a las personas cuando los veía con sus familias. Me daba mucho coraje verlos a ellos sonriendo, yo no poder sonreír. Llegaba momentos en donde le echaba en cara a Dios y mucha gente se acercaba y me decía, Dios existe, Dios te ama. Y le decía, ¿de qué Dios de amor me hablas? O sea, ¿de qué tipo de Dios me hablas? ¿Y qué es el amor? Yo no sé qué es el amor. ¿No lo conocías hasta ese momento? Hasta ese momento yo lo había conocido con esa ancianita, pero yo me sentía muy, muy resentido por todas las cosas que me habían sucedido. Yo me sentía mal, me sentía dañado dentro de mí. Jorge, platícanos un poquito de esa sobredosis que te da. Bueno, pues esa sobredosis sucedió precisamente por querer aparentar ser algo que no era, pero todos los días pensaba en drogas, pero ese día hubo una voz en mi interior, hubo algo dentro de mí que me dijo, no lo hagas. Pero recuerdo que esa voz, cuando dijo no lo hagas, yo le resistí, dije, sí es cierto, no me voy a drogar, no me voy a drogar. Y varios de mis amigos se me acercaron y me dijeron, Jorge, ¿por qué no te drogas? Drógate. Y yo les decía, no quiero hacerlo, hoy quiero estar bien, hoy no quiero drogarme. Entonces me decían, drógate, o sea, consúmelo, tú no eres así. Y me comenzaron a echar muchas cosas y me ganaron. Y dije, ok, lo voy a hacer. Cuando yo comencé a ingerir esta droga, comencé a sentir un sueño profundo. Me comencé a sentir mal y de ahí ya no supe nada. Cuando reaccioné estaba en el hospital y solamente pregunté qué era lo que me había sucedido. Y uno de los pacientes habló médico y el médico se acercó y me dijo, tuviste una sobredosis de droga y tienes suerte de haber sobrevivido, fue muy fuerte,
te encontramos convulsionando, sacando espumas por la boca, pero estás bien, ya reaccionaste. ¿Estuviste en coma? Estuve en coma. ¿Cuántos días? Estuve aproximadamente 15 días. Jorge, ¿en qué momento decide el psiquiatra que eras una persona que era necesario que te llevaran a una clínica mental, a un psiquiatra? Fue cuando regresé de esa sobredosis, yo quedé en un estado, diríamos, loco. Quedé loco, comencé a hablar solo, comencé a oír voces. ¿Qué te decían esas voces, Jorge? Muchas de ellas me decían, estás loco, mátate, no sirves para nada, platicaba con los objetos. Entonces, y cuando llego a un lugar a rehabilitarme, cuando decido llegar a ese lugar, me comienzan a llevar unas terapias. Cuando llego a esas terapias, me comenzó a atender una psicóloga y la psicóloga me dijo, ese no es mi caso, tú necesitas ir con un psiquiatra. Cuando llego con ese psiquiatra, el psiquiatra me trató como 2 o 3 veces y me dijo, necesitas ir a un manicomio. Necesitas ir a un manicomio. Y esas personas en donde yo estaba tomaron la decisión de no internarme. Ellos me dijeron, nosotros creemos en un Dios que te puede sanar, en un Dios que te puede salvar, en un Dios que ha cambiado, que ha hecho milagros. Y yo comencé a creer esa palabra, pero llegaba momentos en donde yo dudaba. Y decía, no, yo no creo que... ¿Cómo fue tu encuentro con Dios, Jorge? Mi encuentro con Dios fue en una iglesia cristiana. Estuve en un centro de rehabilitación internado. Cuando llego a ese centro de rehabilitación, en donde me comenzaron a dar las terapias, cuando llego a ese lugar, estuve 15 días, había entendido un poco, porque es un centro cristiano, había entendido un poco la palabra de Dios, me había comenzado a gustar cómo alababan a Dios, y me fui hacia los baños de ese lugar. Cuando salí de esos baños, llegué a ese lugar y había un espejo enfrente de mí, comencé a verme en el espejo y comencé a dañarme verbalmente. Comencé a verme en el espejo y comencé a decir, ¿ves, Jorge? No sirves para nada. No tienes a nadie, mira a tu alrededor, no tienes familia. Estás aquí, a la gente les das lástima. No te das cuenta, Jorge, no sirves. Y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó todo. Hasta aquí llegó mi sufrimiento, hasta aquí llegó todo esto que he sufrido, hasta aquí llegó y estoy harto. Realmente no sirvo, me llegué a convencer. Y decidí suicidarme, ahorcarme. En ese momento, cuando yo lo iba a hacer, entró un muchacho, al parecer me siguió hacia el baño y me tocó la puerta, abrió la puerta y me dijo, Jorge, no lo hagas, comenzó a hablar conmigo, dale una oportunidad a Dios, Dios puede hacer algo en tu vida. Yo le dije, ¿sabes qué? No me hables de Dios, tú no sabes lo que yo he pasado, tú me hablas de Dios porque tú tienes una familia, tú estás bien, tú no sabes quién soy, no sabes lo que yo he pasado, yo he estado solo toda mi vida, me he sentido solo. Y me dijo, dale una oportunidad a Dios. Paso a la iglesia, me hizo pasar. Cuando llego a la iglesia estaban cantando una canción que me encanta mucho, es El Espíritu de Dios está en este lugar. Y comienzo a ver que todos pues, tienen sus manos levantadas, yo comienzo a ver a todos y digo, otra vez regresé a este lugar, ya no quiero nada, solamente terminando esto me voy de aquí. ¿Estabas decidido a ir, marcharte? A marcharme. Y cuando comienzo, entre esa lucha dentro de mí, escucho una voz, bueno, primero siento un aire que viene y me roza del oído derecho, y detrás de ese aire escuché una voz. Pero antes de eso estaba llorando, entre mi lucha estaba llorando porque no entendía muchas cosas. Y esa voz me dijo, Jorge, ¿por qué lloras? ¿Por qué era tu llanto? Porque me había dicho muchas palabras cuando me iba a suicidar, porque habían pasado unos minutos antes. Y era eso, me preguntaba, ¿por qué me tocó vivir todo esto? Después que el muchacho fue al baño a buscarme, regresé al templo y estaba entre llorando y decía, ¿realmente por qué me tocó vivir todo esto? Y esa voz me dijo, Jorge, ¿por qué lloras? Cuando escuché esta voz, inmediatamente caí arrodillado al piso, se me debilitaron las piernas. ¿Perdiste fuerza? Perdí las fuerzas y me fui al piso arrodillado. Y cuando me fui al piso comencé a sentir algo caliente y no lo podía contener. Sentí un nudo en mi garganta y no lo podía contener. Quería contenerme y no llorar,
pero cuando me contenía sentía más fuerte el nudo en mi garganta y comencé a ver mi pasado. Toda tu vida. Toda mi vida. Comencé a ver toda mi vida, pero las partes que veía eran las partes que me habían dañado. Las partes que me habían dañado y que me habían hecho ser como era. Y veía todas esas escenas de mi vida con las que yo cargaba. Y una de esas escenas que más me hizo llorar fue aquella escena cuando comencé con la pandilla y me mandaron a comprar drogas. Y llegué a la puerta de una escuela y me senté enfrente de esa escuela y veía una pareja, un matrimonio con un niño en medio. Y lo tenían tomado de las manos. Y yo comencé a llorar, estaba pequeño todavía. Y dije, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo no tengo familia? ¿Por qué yo no puedo ser como ese niño que sus padres lo traen a la escuela y lo vienen a buscar? ¿Por qué yo estoy aquí solo? ¿Qué fue lo que hice para merecerme esto? Recuerdo que esa escena siempre lo tenía presente. Ese niño y ese matrimonio lo tenía presente. Entonces yo comencé a ver ese matrimonio como lo vi realmente, en esa parte, en esa pantalla de mi vida, y comencé a llorar. Y comencé a llorar. Y ya no pude contenerme más y comencé a llorar. A partir de ese momento, Jorge, ¿qué hizo Dios en ti? Pues primero Dios me habló y me dijo, ¿te has preguntado por qué sigues con vida? ¿Te has preguntado, Jorge, por qué tus padres no te abortaron? Tu mamá sí, yo escuchaba esa voz clara, me decía, tu mamá sí fue lo que fue, pero ¿te preguntaste por qué no te abortó? Porque sigues con vida. Claro, y me decía, ¿te preguntaste por qué no te moriste en las drogas, en las sobredosis, en las otras cosas? No es porque haya sido muy bueno, Jorge, no es porque haya sido muy inteligente. Me dijo, es porque yo estuve ahí contigo, todos los días te estuve cuidando y estuve esperando este momento para llamarte. Y cuando yo escuché esa voz, esas palabras, yo comencé a llorar. Me tiré ya, ahora sí que no pude contenerme y comencé a llorar, a pedirle perdón a Dios. Dios, perdóname, quiero ser diferente, cambia mi corazón, quiero que hagas algo nuevo en mí. Y antes de todo eso, recuerdo que Él me dio un texto bíblico y es Jeremías 1:9. Y Él me repetía eso y me decía, desde antes que tú nacieras, yo te escogí, yo te llamé y te hice ser mi profeta. Y ese plan era que tenías que pasar todo esto para que puedas entender. Y Él me dijo, si no hubieses pasado todo esto, nunca me hubieses buscado, nunca hubieses llegado a este lugar. A lo mejor estarías con una familia cómodo, pero sin conocerme a mí. Pero tuvieses que pasar todo ese proceso para que puedas llegar a mí y puedas entender mi propósito. Y en ese momento fue cuando yo, las últimas palabras que Dios me dijo fue, pasa y arrepiéntete. ¿Lo hiciste, Jorge? Lo hice, me paré del lugar donde estaba, de mi lugar, pasé al altar y lo único que hice fue, Dios, perdóname. Perdóname, he pecado en contra de ti, he dañado a mucha gente, yo mismo me he dañado mi cuerpo. ¿Confesaste todos tus pecados? Claro, confesé todos mis pecados y conforme iba confesando mis pecados, comencé a sentir paz en mi corazón. Alivio. A los 15 años Él hizo una transformación, ahora tengo 23. Voy a cumplir ¿Actualmente 24. qué estás haciendo? ¿Eres líder? Actualmente tenemos una casa de rehabilitación aquí en la ciudad de Cancún. Trabajamos con jóvenes con problemas de drogadicción, alcoholismo. Estamos pues, para eso, para ayudar a otros. Y también tenemos otro proyecto, otro ministerio que se llama Mensaje para los Mayas. Y pues este ministerio pues estamos encargados de llevar el evangelio a los pueblos mayas, a los indígenas, a predicarles en maya. Aquellas personas que están en una situación difícil, quizás que estuvieron están ahorita actualmente en una situación similar a la tuya. Pues lo que les puedo aconsejar es, la única solución es Dios. El único que puede cambiar al ser humano es Dios, es Jesucristo. Él es el que puede ayudarnos, Él es la luz. La Biblia dice que Cristo es luz. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos muestra las partes oscuras de nuestra vida, las partes que nos hacen ser como somos. Les agradecemos a todos nuestros amigos y nuestras amigas que nos vieron en este programa Vidas Transformadas. Síganos escuchando, síganos por nuestras redes sociales www.veracidadchannel.com y también por Facebook Veracidad Channel y Twitter Veracidad Channel. Muchas gracias, Dios les bendiga, nos vemos el próximo programa.